Nuestro Señor Jesús rompe barreras culturales al hablar con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, ofreciéndole agua viva que sacia la sed espiritual. Esta interacción muestra el amor inclusivo de Dios, que trasciende diferencias étnicas, de género y de religión. Esto lleva a la mujer a reconocerlo como Mesías, a transformar su vida y a motivarla para evangelizar en su pueblo. El Señor enseña que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, priorizando el corazón sobre el lugar físico. El Señor Jesús declara a sus discípulos que el campo está blanco para la siega, instando a una cosecha espiritual inmediata y universal. El capítulo subraya el propósito del Maestro, hacer la voluntad del Padre y priorizar la obra eterna, por encima de las necesidades físicas. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, considerado su sitio sagrado por su propia tradición, basada en el Pentateuco, donde construyeron un templo rival. En contraste, los judíos centraban su culto exclusivamente en el templo de Jerusalén, en el monte Sión, establecido así en los profetas que los samaritanos rechazaban. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, como sagrado, rechazando profetas, salmos y otros textos judíos. Los judíos seguían toda la Tanaj, Antiguo Testamento, incluyendo profetas que validaban Jerusalén como centro de adoración. En Deuteronomio 11:29 y 27:12 al 13, además de Josué 8:33, Dios manda proclamar bendiciones en Gerizim y maldiciones en Ebal al entrar en Canaán. Esto es el argumento de los samaritanos para el sitio central de culto. Construyeron un templo allí en el siglo V a.C. Ambos grupos observaban fiestas como la Pascua, pero competían por pureza ritual y sacerdocio. Los samaritanos eran vistos como impuros por su mezcla con asirios. El Señor resuelve esto en Juan 4, afirmando que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, no en un lugar específico. Enseña que la adoración verdadera trasciende los lugares, pero también las disputas rituales entre samaritanos y judíos. La adoración futura será universal, no limitada a templos o montañas específicas. Esto implica sinceridad interna, alineada con la revelación divina a través del Señor Jesús. El Padre busca adoradores que priorizan la entrega total del ser humano por encima de rituales. El Señor Jesús explica que el agua suya da satisfacción espiritual inagotable. Es agua que brota al interior del creyente, es por la presencia continua de Dios que transforma y renueva. Es don de Dios, accesible a todos los que reconocen su identidad mesiánica, llevando a testimonio y salvación, como ocurrió con la mujer de Sicar. Aunque el maestro inicia pidiendo agua, la mujer en Sicar toma la delantera al cuestionar prejuicios culturales y plantea el debate sobre lugares de adoración, revelando su astucia espiritual. Pablo instruye a los efesios que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, 1 de Timoteo 2:11 al 12, para corregir desórdenes locales, falsas doctrinas. Mujeres inexpertas enseñando y asumiendo autoridad sobre hombres, influenciadas por cultos paganos. No es prohibición absoluta del servicio femenino. Pablo elogia a mujeres como Febe, diaconisa, Priscila, misionera, y Junias, enviada. Distinguiendo roles ordenados en la iglesia de testimonios públicos como el de la samaritana. La samaritana no enseña doctrina en asamblea ni usurpa autoridad, sino que comparte testimonio personal, lo que el Señor Jesús bendice. 1 de Corintios 14:35 se refiere a aprender ordenadamente y no se refiere al silencio total. Iglesias que limitan a las mujeres deben equilibrar con ejemplos neotestamentarios de servicio femenino, enfocándose en dones del espíritu más que rigidez cultural. Cristo Jesús ignora prejuicios culturales y sociales, para priorizar la misión del reino, hablando públicamente con la mujer de Sicar, a pesar de las barreras judías contra samaritanos, mujeres y pecadoras. Su doctrina de salvación universal siempre prevalece sobre tradiciones humanas, al romper tabúes rabínicos que prohibían tales interacciones. En la cultura judía, un rabino no hablaba públicamente con mujeres ni aceptaba de samaritanos. Esto demuestra que el amor inclusivo de Dios no se somete a orgullo étnico o de género, llevando a su revelación mesiánica solo a ella en el Evangelio.
Hermano, no lo dice la Biblia, pero usted sabe que las costumbres se hacen ley. Así que mire, si usted no trae la corbata para dirigir una oración, hermano, te está en pecado. ¿Por qué? Porque ya se hizo ley. Hay que llevar corbata para hacer una oración. Sí, hermano, pero eso me sofoca. Usted sabe cómo son los calores de Managua. Al menos los de Managua sí lo saben. Obligado, mire, de corbata y manga larga para poder dirigir una oración. Ya no es opcional y se pusieron de acuerdo y hay que cumplirlo, pero de pronto se convirtió en ley. Ya no es un acuerdo entre varones, sino que es una nueva ley del Nuevo Testamento. Lo que estaban haciendo los judíos en los días que llegó nuestro Redentor. Y a eso fue que se enfrentó el Señor. Y ya estamos pasando al capítulo 4 con esto que les estoy diciendo. Y ustedes ni cuenta se dan. Porque la tradición en esa época, que ya era una ley, platicar con una mujer en la calle, hermano, eso era una abominación. Ese ya, o sea, la costumbre y la sociedad, las normas de, de un sector social, hasta los discípulos del Señor Jesús se asombraron porque estaba platicando con una mujer. Y yo les digo a ustedes, en la escritura dice que una mujer puede bautizar y me agarran a pedrada algunos de ustedes mentalmente. Pero el Señor Jesús dice, hagan discípulos, bautizando y qué, y enseñando. Ok. El Señor Jesús llegó a un pueblo, Sicar, donde eran samaritanos, un pueblito, una aldea de samaritanos, ahí en Sicar, y el Señor no llegó al cuerpo de líderes de los samaritanos, que los samaritanos eran a medias judíos, mitad gentiles. Entonces no eran amigos de Dios según los judíos. Y el Señor, para predicarle a ellos, no se dirigió a los varones, al cuerpo de, de viejos. En esa época, los de mayor edad, de alguna manera, gobernaban, dirigían a a su gente, a su pueblo. Y él se fue y se dirigió a una mujer, a esa que dice la mayoría de cristianos en el mundo entero, de las iglesias de Cristo, que no se le permite hablar, que no se le permite hablar. ¿Por qué? Porque como allá donde estaba Timoteo, pues habían unas revoltosas, por una la pagan todas, dice el dicho, habían unas revoltosas que estaban chantajeando a los líderes y les decían, mira, vos tenés que hacer lo que yo digo porque para eso te estoy pagando. Las patrocinadoras de los líderes de algunas iglesias violentaban la autoridad de un líder en la congregación. Entonces dice Pablo que se callen, ¿verdad? Que se callen. Las revoltosas que quieren tener control solamente porque tienen el dinero para darle de comer a sus predicadores. Ese era el contexto de allá. Ahora, en algunos lugares la mujer no puede ni preguntar, porque el texto dice, pregúntenle en casa a sus maridos. El Señor Jesús no solamente llegó a decirle a los judíos, miren, si ustedes creían que son exclusivos, si ustedes pensaron que la promesa de Dios dada a Abraham era solamente para sus hijos y no como dice el texto, como dice la escritura, en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones. Si ustedes no saben leer, no es mi culpa, dijo el Señor Jesús. Y eso es lo que pasa muchas veces. No sabemos leer. Lo que sabemos es, hermano, ¿cómo debería yo entender Mateo 28:19?
A ver, dígame usted cómo debo entenderlo. Y si este no lo sabe, hermano, y usted sí, ayúdeme usted. A ver, ¿cómo debo yo interpretar Marcos 16, 15 al 16? Algunos, pues, tenemos dificultades para leer. Está bien hacer preguntas. Yo no quiero no con esto estoy cortando que ustedes me hagan preguntas. Lo que estoy diciendo es demasiado control ha tenido la tradición, la costumbre, que si algo está un poquito diferente, aunque no sea antibíblico, como no se ha practicado, es pecado para nosotros. O sea, no para Dios, para nosotros es pecado porque nunca se había dicho, nunca se había dicho. Eh, ya les puse el ejemplo, pero ahora los pongo a leer. Y lo voy a usar como ejemplo de la tradición. Estamos en el contexto de que el Señor no, no retorció, no esquivó su propósito. Él iba para Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. ¿Y por qué tenía que pasar? Porque tenía que dejar claro de una vez por todas que también los samaritanos tenían derecho a la salvación, no solamente los judíos. Entonces le era necesario pasar por Samaria porque había una misión muy importante, trascendental. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. Ok. ¿A qué los mandó el Señor? ¿Cuál era el trabajo? ¿Qué tenían que hacer? Hacer discípulos a Ok, todas las naciones y ok. bautizarlos. Eh, Y enseñarles. permítame. Ok. Vamos por parte. ¿A qué los mandó? No es lo mismo de a dónde los mandó. Vamos a ir por pedacitos. Quiero, quiero, quiero que este ejemplo sea bien analizado. Podemos poner otros más adelante, pero vamos por parte. Ok. La misión era en ese texto, ¿verdad? 19 y Hacer 20. discípulos. Ok, excelente. Hacer discípulo. Viene una pregunta que para muchos es un poquito complicada, pero como estamos leyendo el 19 y el 20, no solamente el 19, ahora le pregunto si nos dicen esos versículos, de qué manera iban a ser ellos discípulos. Sí lo dice. ¿Lo dice? ¿De ¿Sí? qué manera iban a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea que habían dos cosas que se tenían que hacer para cumplir con la misión, o solamente una. Al menos en ese texto, hermano. Yo no estoy diciendo que, mire, usted va a ir a evangelizar solo con... No, 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 no. Uno que no vivió para hacerle preguntas específicas al Señor, uno tiene que agarrar el contexto de Pablo, el contexto con los judíos, Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos, que dijo Marcos, que también escribió del Evangelio, que dijo Lucas, y uno tiene que analizar. Pero ahorita solamente estamos con esta parte. Si los discípulos se van, vamos a hacer discípulos, bautizando y enseñando. ¿Por qué mandamos a las mujeres a hacer discípulos? Me refiero a los líderes de las iglesias a nivel mundial. ¿Por qué creemos que las mujeres deben ir? No Porque debería el ser mandato solo los fue varones. para todo. No, fue para todo. No dijo solo varones. Y estaba leyendo también aquí Marco, y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el Es, que creyere y fuere bautizado será salvo.
O sea, enseñando y bautizando, igual en Marcos. Claro. Pero quedémonos con Mateo por el momento. Gracias, hermano Raúl. Sí, Marcos lo ratifica en vez de contradecir o en vez de desviar el tema. Ahora, hermana Oneida, ¿me activa su micrófono? Salió muy bien la hermana Nidia, leyó muy bien. Hermana Oneida, Buenas noches, hermano Fernando. ¿Qué manda? buenas noches. Usted debería buscar cómo hacer discípulos también, Ah, o solo los sí. varones. No, yo también. Ok, usted también. Y quedémonos en esos dos versículos, hermana Neida. ¿Y cómo va a ser discípulos usted? Es que yo como mamá discipulo a mi hijo y a mi esposo. Y me recuerdo de... Es que no es solo tratar de que yo salga de aquí, sino que yo comienzo, yo así lo entiendo, hermano. Yo Ahora la así lo voy a entiendo. interrumpir, ahora la voy a interrumpir Dígame, dígame. para no hacerla hablar de más. Escuche bien mi pregunta, escuche bien mi pregunta. ¿De qué manera usted va a hacer discípulo? Puedo eliminar el A gramaticalmente. ¿De qué Muy manera bien. va a ser discípulo? Ya lo dijeron hace ratito los hermanos y lo dice el texto. ¿De qué manera usted va a ser discípulo? Bau- eh, Salir bautizando, lo que he escuchado, y enseñando. ¿Lo he escuchado de quién, hermana? Esa barbaridad usted. Ay, yo, ay, no, lo que estoy leyendo. Ah, perdón, entonces no es barbaridad, bárbaro yo, No, por quererla no, no, confundir. no, yo no le digo. Ahora pregúntemele usted a cualquier miembro de la Iglesia de Cristo si las mujeres pueden bautizar. No, todos le van a decir que no. Ya Catherine fue la primera que él hizo así. Sí, Catherine, cabal. Ah, bueno, aquí en Guatemala, hermano, no. Catherine está de acuerdo que no pueden bautizar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto pesa la tradición, la costumbre, la mala interpretación, la mala lectura, el mal oído y los malos consejos? ¿Cuánto pesan? Hermano Fernando, Diga, hermana Herminia, pero ya usted va a salvar el sí, tema. Escucho. no, lo que pasa, bueno, es la enseñanza en primer lugar, ¿verdad? Tenía algunas preguntas, pero bueno, de acuerdo a lo que usted preguntó, pues gracias a Dios yo tuve, eh, ¿cómo podría decir? Pude ir cuando no había nadie, porque en un lugar íbamos dos de misioneros, pues. Entonces, que uno no pudo, que el otro se enfermó, entonces era domingo y yo dije, bueno, la palabra del Señor y se va a hacer el culto, yo voy a ir. Yo en realidad único que le pedí permiso fue a Dios, porque la realidad es que yo me sentía como manos arriba. Yo decía, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, porque no me habían enseñado eso. Hermano, y fui. Pedí perdón a la iglesia, ¿verdad? Que estaba en ese momento reunida. Éramos como unas ocho personas, solo mujeres, sí. Entonces le digo, bueno, el hermano, te enfermo, pido perdón a Dios si estoy haciendo mal, pero el culto se va a hacer. Y le puse divisiones, usted va a recoger la ofrenda, usted va a orar por esto, y cómo se hizo el culto. Y ese culto yo lo hice como 3 veces. O sea, 3 veces faltaron los hermanos y yo lo hice. Entonces luego le pregunté al hermano Eric García y él me dijo que estaba bien, que yo no estaba pecando en ninguna forma. Pero fue por la necesidad, no porque me lo hayan dicho. Usted va a ir, pues ahí va a estar ahí de misionera y usted va a hacer los cultos. No, fue por la necesidad. Ok, ahora quiero Eh, hacer una aclaración. Gracias, gracias, sí, hermana sí. Herminia. Pero yo quiero hacer las aclaraciones porque no he terminado el tema. Tengo mucha escritura allí, mucho texto, mucho argumento para decir que el liderazgo de una iglesia ha sido
confiado por el Señor a los varones. El liderazgo. O sea, no quiero ver pastoras en ningún lugar. Sí, No estoy hablando de que la mujer va a usurpar el, el lugar como líder, como pastora, como misionera, dirigente de de toda la congregación. No estoy diciendo eso. Entendemos muy bien lo que usted dijo, ¿verdad? No habían sí, varones disponibles y si no hay varones, las mujeres, es más, son la grandísima, inmensa mayoría de mujeres en toditas las iglesias del mundo. No solo las de Romanos 16:16, en toditas las iglesias del mundo. Pero estaba poniendo un ejemplo de que a veces tenemos problemas para leer y a veces la costumbre, la tradición nos juega una mala pasadita. ¿Desde cuándo dirigir un canto es ejercer autoridad? O sea, ¿desde cuándo dirigir una oración es ejercer autoridad? O bautizar a alguien, pues no hay un varón, no podemos bautizar a esta persona, no hay un varón, imposible que una mujer lo bautice, y es que nos da miedo, hermano chivo, ahí el hermano nos corta de comunión y que, ¿por qué? Porque creemos que si una mujer va a bautizar a una persona, está siendo la pastora de No, no, óigame, es un servicio, es un Lo servicio. van a Y criticar de hereje. es que, es que es un servicio y para eso tenemos los diccionarios también. Un líder, un pastor, un obispo, tiene autoridad y ha sido dada por Dios. Recoger la ofrenda, ¿quién me puede demostrar con qué tipo de Biblia me van a demostrar que recoger la ofrenda es ejercer autoridad? Si más bien tiene que agacharse con el canastito para hasta reverencia se le hace al que está sentado. Solo estoy poniendo ejemplos porque el Señor no se dejó influenciar. Era pecado, era vergonzoso, bochornoso. Y en el caso de la mujer llegó solita, estaba sola ella. ¿Y las demás mujeres por qué no llegaron? Las demás mujeres llegan a la hora al pozo, ¿verdad? Ahí en Samaria. Yo supongo que ustedes entienden que estoy hablando ahí en Samaria, a lo mejor ni lo han leído. No llegan a mediodía las demás mujeres, no llegan cuando está el sol en pleno esplendor. La pobre muchacha ahí, señora tiene que ser, ya tenía 5 maridos más otro que no era marido. No creo que era una muchacha de 16, ¿verdad? Eh, Porque era rechazada, menospreciada, y el Señor dijo, con ella iniciamos la misión en Samaria. ¿Quién inició la misión en Samaria? Pregúntemele a cualquiera. Hermana Nidia, sí la había visto, hermana. Gracias, hermano. Solo es que estaba recordando un caso que nos acaba de pasar ahorita en la congregación. Nosotros tenemos que planificar las actividades hablando de los comités de damas. Y queremos incluir este año el ministerio o sea, dentro del ministerio de damas, la visitación a los enfermos. Entonces, planificando, yo le estaba diciendo a una hermana, hay que preguntarle al hermano de visitación para saber qué hermanos están enfermos. Y me dijeron, no, es que las mujeres no pueden ir a visitar a los hermanos porque tienen que orar. Y si está un varón ahí, las hermanas no pueden orar. Entonces yo me quedé así como, y ahí no dice en la Biblia que hay que orar los unos por los otros. Si el hermano está ahí postrado, no voy a orar, entonces las mujeres no pueden ir a visitar a los hermanos varones porque no pueden orar por ellos. Ah, a una persona inteligente le suena ridículo que se manejen las cosas así, porque dirigir una oración es llevar una bendición a alguien, no es ejercer un dominio, un control o apretarla del cuello para forzarla a hacer algo. No es, no es un comandante ahí con su regimiento al que tiene sometido, al que tiene bajo sus órdenes. Te llega a hacer una oración. Bueno, y estamos ampliando las cosas, los ejemplos. Yo me quería quedar solamente con ese donde el Señor Jesús, pero ustedes me están sacando ya a más ejemplos, ni modo. Y si me quieren hacer hablar y si me quieren hacer pecar, pues
Yo solamente estoy diciendo cuál es la ley que se quebranta si una mujer está bautizando a otra persona. ¿Cuál es el mandamiento que se está quebrando? Y me dice alguien, que la mujer calle en la congregación. Supongamos que la mujer no debe hablar, o sea, que no debe cantar tampoco, pues. Supongamos que no debe hablar, supongamos. ¿Y eso qué tiene que ver con el mandamiento de hacer discípulos bautizando y enseñando? ¿Cuál es el argumento para decir que una mujer no puede bautizar? Está ejerciendo autoridad. ¿Autoridad sobre quién? ¿Cuál es la voz de mando ahí cuando una mujer va a bautizar? Si está cumpliendo un mandato del Señor Jesús. Yo sé que ustedes quieren sacarme a más, hermano, y si puede dirigir canto, y hermano, no, quedémonos con el ejemplo, porque en este ejemplo es un mandamiento directo del Señor Jesús. Y alguien quiere argumentarme a mí, fanático del Señor Jesús y del Evangelio, porque soy el más evangélico de los que yo me creo evangélico, porque ese es otro punto. La tradición nos dice que evangélico es un sectario, válgame Dios. Esta sí es para sacarla del estadio. Miren, esta es Shohei Ohtani, el japonés, que saca jonrones con casa llena, jonrón con base llena en un mundial contra los mejores pitchers del mundo, pero saca su jonrón. Así es esto para mí. Jonrón con base llena me sacan. Hermano, autoridad en la iglesia, una mujer, nunca, nunca. Eso lo defiendo a muerte. Nunca. Pastora, no, imposible. No creo, no creo. Está, y no es castigo para la mujer tampoco, ¿verdad? No, no van a servir, pues. ¿Y y a qué vinieron a este mundo? No pueden ni cantar porque sacan el texto de que cae en la congregación. No, no tienen ni idea de lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Entonces no pueden ni hablar. Y a qué vinieron a este mundo? No pueden servir, no pueden servir. Ya le saqué otro temita que yo lo tenía para más adelante, pues en su contexto, pero les dije ahorita, yo soy evangélico. Y para muchos la palabra evangélico significa sectario. ¿Quién fue el que sacó ese disparate? Evangélico viene de evangelio y me dicen que soy hereje, como decía el hermano Raúl hace rato. Y me dicen que soy hereje porque yo me autoproclamo evangélico. Evangélico es perteneciente o relativo al evangelio. Y usted quiere piropear a un sectario diciéndole evangélico. ¿Cómo se va a poner a usted a piropear a un evangélico? Perdón, a un sectario. Ya la dije al revés. ¿Usted cree que ese sectario está enseñando falsa doctrina? Y lo piropea diciendo, ustedes son evangélicos, yo no. Usted pertenece al evangelio, yo no pertenezco al evangelio. Eso ocurre, uno, cuando leemos mal, aunque no es interpretación bíblica, pues ahí me va a regañar Selvin que le estoy quitando su clase. Dos, cuando es demasiado fuerte la repetición. Usted diga una mentira 2000, no, con 30 veces que la diga la mentira. Depende a quién, ¿verdad? Depende a quién se lo diga, ya lo maneja como verdad. Ya ni siquiera es necesario leer el evangelio. Ya no es útil. Hermano, ya sé de qué habla el evangelio. Ya se dio cuenta de las cosas que estaban pasando en el capítulo 4, cómo el Señor está enderezando espiritualmente eh, a los judíos y samaritanos, a los dos. Es que ustedes los judíos, le dice la mujer, piensan que si no es en Jerusalén, no se puede adorar. Y nosotros pensamos que es en Jericín, que es lo más correcto. Y cada uno tiene ese argumento. Y dijo el Señor, ni en Jericín, ni en Jerusalén. Es en espíritu y en verdad. Otra vez el tema del espíritu.
como se mencionó en el capítulo anterior. Estos discursos del Señor Jesús hay que ponerles atención y conectarlos a cómo Él trata de restaurar que la enseñanza, la nueva economía, está dependiendo directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el elemento fundamental, es Dios el Espíritu Santo, el Señor Jesús es Dios, y es ese ingrediente que nunca fue tomado en cuenta por los judíos y que lo hizo creer de que los samaritanos estaban condenados, de que las tradiciones de los viejos, de los ancianos, de que las nuevas, una cantidad de escenas, si no te lavas las manos, si sanas a alguien en día sábado. Lo mencioné, creo que la semana pasada. El Espíritu Santo corrige desde dentro y no lo tomamos en cuenta. Y decimos, ¿y cuándo voy a comenzar a ser un buen cristiano? No puedo cambiar. El Espíritu Santo corrige desde adentro. Aunque usted se sienta confundido, cansado, el Espíritu Santo, usted a veces cree que es su conciencia y puede que se esté confundiendo. A una persona, el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento. Si se tratara de su conciencia, yo le llamaría remordimiento, como el caso de Judas. Recuerdo que se lo mencioné la semana pasada. Usted se arrepiente de corazón y decide obedecer al Evangelio, ser bautizado para perdón de pecados, para recibir el... Usted lo que está haciendo es dejándose llevar por el Espíritu Santo. Y usted cree que es la conciencia. La conciencia trabaja, pero a veces cuando el intelecto ha sido mal alimentado, la conciencia es como negrita, la de nosotros. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está trabajando, entonces la conciencia como que ya no actúa mucho, porque la conciencia es con la información que se acumuló en su vida durante usted. Desde que Fernando era Fernando, el conocimiento que ha recibido, las mañas que ha aprendido, han afectado la conciencia. Cuando es el Espíritu Santo el que trabaja con esa mente, con ese intelecto, una de las 4 potencias de la mente, entonces es el Espíritu Santo el que lo lleva al arrepentimiento. Cuando no es el Espíritu Santo y a usted le dicen, mira, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, te vas a ir al... Y esa es según ellos, la predicación del Evangelio. Entonces usted como que está reaccionando a un temor. El Espíritu Santo no lo hizo arrepentirse de las cosas incorrectas. Si usted siente un dolor que lo impulsa, que lo empuja a cambiar, a pedir perdón, a buscar la misericordia de Dios, eso no es la culpa. No es la culpa enfermiza. La culpa no viene de Dios. La culpa lo que le dice a uno es no tengo salida. Dios no me va a perdonar. No tengo escapatoria. Voy directo al infierno. Esa es la culpa de uno. Pero si siente el deseo de volver a empezar, aunque avergüence, esto es obra del Espíritu Santo. Que no lo podemos identificar porque no tenemos suficiente información que se extrae del mismo Evangelio, porque el Señor explicó y habló del arrepentimiento. Dice que Él predicó el arrepentimiento. Es parte del Evangelio, predicar el arrepentimiento. Diferente a lo que muchos practicamos. Arrepentimiento, eso no es lo importante, hermano. ¿A quién le importa si se arrepintió o no? Lo importante es que obedezca al bautismo. El bautismo es todo el Evangelio pasa hablando del Espíritu Santo, del trabajo que hace con una persona, de cómo tiene que buscar esa persona la comunión con Dios. Ahí viene en el capítulo 6, ya estamos por llegar. Ustedes ni cuenta se dan cómo vamos avanzando poquito a poco. Si no hay comunión con el Señor Jesús, usted no puede ir a la salvación eterna, si no es por mantenerse conectado. Él dijo también en el capítulo 10, también en el mismo evangelio, dijo, ustedes son los pámpanos
Somos las ramitas, unas ramitas delgadas, eso somos, y Él es el tallo. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramitas. Si ustedes no están conectados al Salvador del mundo, que es la vid verdadera, de donde emana la vida, que también en el capítulo 6 hay un énfasis, una insistencia de una gran cantidad de veces que él lo repite en ese discurso filosófico del capítulo 6. Un discurso con la mujer samaritana, viene un discurso en el capítulo 5 también, no solamente en el capítulo 4, en el capítulo 5 también viene otro discurso después de que se da el tema ahí del movimiento de agua que hay en un estanque para sanar a los que estaban enfermos. Nos volvemos más empáticos cuando el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. No es por cumplir la voluntad de Dios, o sea, no es por cumplir los mandamientos de Dios. Usted va a hacer esto, hermano, porque es un mandamiento. Vamos a llegar también al capítulo 13 y se los estoy citando por si no llegamos, ¿verdad? O me muero mañana o nunca termino esta clase porque son apenas 10 sesiones. Si no es por amor, nos enseña el Evangelio. Ahí está el capítulo 13, capítulo 15 de este mismo Evangelio según Juan. Si no es por amor, no sirve de nada. Entonces, si es por amor, es el Espíritu Santo el que está trabajando con usted. Y a usted le ha pasado que usted le ayuda a alguien y no le agradece. Usted está haciéndole favores a una persona y usted, si no le importa estar prestando un servicio y que esa persona pues eh, no se lo reconozca o que nadie se lo reconozca, usted lo va a seguir haciendo si es el Espíritu Santo el que lo motiva. Usted puede saber cuándo es el Espíritu Santo. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo para saber si está haciendo algún trabajo con usted. Y si usted quiere confirmar si recibió el Espíritu Santo también, usted va a ir haciendo. Pero si usted dice, ah, no, estos ni valoran, esta gente, tanto que los aguanto y les importa poco. Ahí está uno bostezando cuando yo estoy haciendo recomendaciones para el trabajo que vamos a hacer. Otros ni vienen a la reunión y no, esto no vale la pena. Mejor estaba allá en el mundo llegaban borrachos mis subordinados, ¿verdad? Pero me entendía muy bien con ellos. En esta iglesia, qué relajo. No aparece por casualidad ese cambio, no es puro sentimentalismo, es como una nueva, un nuevo impulso. No solo revela el pecado, el Espíritu Santo revela el pecado y transforma la manera en que usted va a demostrar el amor y de la manera en que usted va a conducir el alma a una libertad interior. Usted no se va a vivir martirizando. Convierte nuestra fragilidad en un lugar de gracia, donde el crecimiento principal es la compasión hacia los demás. Eso predicaba el Señor Jesús, eso es el Evangelio, eso es lo que el Espíritu Santo motiva en aquellos que dicen obedezco al Evangelio, estoy queriendo obedecer al Evangelio. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Solo de agua? Sí, es fácil, solo de agua. El que me la hace me la paga, pero ya naciste de agua, sí, pero es que el que me la hace me la paga. Solo de agua. Hermano, pero es que trabajar con esta gente de la iglesia, mejor de larguito. Aquí me vengo a sentar cada domingo, nació del agua, no nació del Espíritu. No está dispuesto a soportar, no está dispuesto a servir, no está dispuesto a amar, no está dispuesto a nada más que lo que lo impulsa el agua. Váyase ahí a las playas a que lo aviente un tumbo y le golpee la espalda y se tira al piso. Cuando es solo de agua, nos tiramos al piso a no hacer nada. Cuando el nacimiento es del Espíritu acompañando al agua, eso sería otra cosa.